Un punto muy importante dentro del manejo de AutoCAD, ¿tá? Y algo que no siempre todos los usuarios del programa manejan de la mejor manera, es saber qué hacer, ¿no? O sea, saber qué opciones tenemos de recuperar información cuando por alguna razón el programa deja accidentalmente de funcionar. O sea, ya sea porque nos aparece el clásico fatal error, ¿no? O porque se nos corta la energía eléctrica y se apaga la máquina, o porque se nos cuelga Windows, o por la razón que corresponda, ¿no? En esos casos, con AutoCAD probablemente algunos conozcan algunos de esos cuentos, ¿no? De amigos de amigos, ¿no? Que uno a veces tiene de que, uy, fulano tuvo tal problema con el programa y se le apagó y perdió todo lo que tenía y tuvo que volver a hacer un trabajo que le había llevado meses. Es muy poco probable que eso pase con AutoCAD, ¿tá? O sea, con AutoCAD es prácticamente imposible, salvo que seamos muy desprolijos, ¿no? O sea, que cometamos muchos errores humanos, ¿no? O sea, errores que no pasan por el manejo que el programa hace de los archivos. Es muy poco probable que perdamos demasiada información cuando trabajamos con AutoCAD si tenemos un problema de este tipo, si la luz se corta, si el programa se cuelga, ¿no? Es casi imposible perder más de algunos minutos de trabajo, ¿tá? Por cada archivo que ustedes guardan, ¿sí? Por cada archivo en formato DWG que ustedes guardan, por ejemplo los que yo tengo guardados en esta carpeta, ¿no? El archivo, bueno, en particular este archivo que estamos manejando no está guardado en esta carpeta, pero acá ven que hay un par de archivos, ¿sí? Y hay además archivos de respaldo, ¿no? Tenemos este mesa.dwg, que es el archivo de dibujo, y tenemos uno que se llama mesa.back, ¿sí? Que es uno de los respaldos que el programa hace. Además de ese archivo de respaldo, ¿sí? Que muchas veces gente que no toma muy en cuenta la utilidad los borra los archivos back, pues se piensa que no tienen aplicación, ¿sí? Y en realidad generalmente conviene dejarlos, los back, para tenerlos como alternativa. Además el programa hace un guardado automático, que de hecho acá tengo en la línea de comandos justamente un aviso de que el programa acaba de hacer un guardado automático del archivo que se llama, tiene el nombre acá, y formato SVPesos. Es el tercer formato de los archivos de respaldo que AutoCAD maneja, ¿tá? Por lo tanto, ¿cómo tendríamos que actuar? Supongan que se me colgó el programa, ¿no? Porque se cortó la luz. Se vuelve a abrir el programa luego de haberse restablecido, ¿no? El suministro de energía. Volvemos a abrir el programa. Conviene hacerlo tan pronto como sea posible, porque algunos de estos archivos son temporales, ¿tá? Y obviamente si demoramos una semana en hacerlo, los temporales es probable que ya no estén. ¿Cómo hacemos para recuperar lo que estábamos haciendo? Bueno, desde hace algunas versiones atrás, AutoCAD incorporó un ayudante, ¿sí? Que se abre, si el programa se cuelga o pasa algo raro, ¿no? Se corta y no porque el usuario lo cerró, automáticamente al volver a abrir el programa se abre solo este cuadro que nosotros ahora vamos a abrir de manera manual. Desde acá vamos a Drawing Utilities, ¿no? Desde el menú Browser, Drawing Utilities, y acá tenemos Open the Drawing Recovery Manager. Este cuadro, yo acá lo estoy abriendo a mano, pero en una situación en donde se hubiera planteado ese problema se abriría automáticamente. ¿Qué nos muestra acá el Drawing Recovery Manager? Bueno, nos muestra los archivos que estaban abiertos y que fallaron en el momento que se generó la falla, ¿tá? En este caso, en esta máquina hay dos archivos que fallaron, ¿tá? En particular, van a ver que cada uno tiene una carpetita y un signo de más a la izquierda. Si yo pincho en ese signo de más, acá es donde puedo ver el archivo y los dos respaldos, ¿tá? ¿Cómo se generan estos respaldos? Bueno, cuando uno guarda, ¿no? A medida que va creando el archivo, empieza a pinchar en el botón de guardar. El último guardado, o sea, el guardado que hacemos cuando presionamos en Save, es el que guarda el archivo de WG. A medida que hacemos sucesivos guardados, el guardado anterior al último, o sea, el penúltimo guardado, queda guardado en el archivo en formato back. O sea que normalmente el DWG siempre va a tener más información que el back. Normalmente no, en todas las situaciones el DWG va a tener más información que el back.
Puede pasar que el DWG, por un problema, ¿no?, en el funcionamiento del programa, no pueda abrirse. ¿Tá? A veces hay archivos que quedan corruptos, ¿no? Lo bueno es que el Drawing Recovery Manager automáticamente, cuando el archivo tiene alguna falla, arregla esas fallas, ¿sí? Antes había que hacerlo manualmente, ahora por defecto el comando recover, que antes había que hacerlo por fuera, el Drawing Recovery Manager lo hace automáticamente. Entonces, si el archivo tiene errores, el Drawing Recovery Manager en la enorme mayoría de los casos los arregla. En caso de que el archivo finalmente esté corrupto, tenemos que ver cómo manejarnos con los archivos de respaldo. Incluso, a pesar de que el DWG pueda abrirse en un caso como este que estábamos planteando, es probable que no sea el archivo que tiene más información guardada. ¿Por qué? Porque si nosotros guardábamos no muy seguido, es probable que el guardado automático, el programa lo hace solo, sin que toquemos ningún botón, que es el que se guarda en este formato, en el SB pesos, es probable que tenga más información que el DWG. ¿Por qué? Porque el SB pesos se guarda solo cada 10 minutos por defecto, ¿sí? Cada 10 minutos el programa guarda esa copia de respaldo. Entonces, si nosotros hacía mucho tiempo que no guardábamos el DWG, simplemente porque no le hacíamos caso a eso, es muy probable que tenga más información el SB pesos que el DWG. De hecho, en este caso, si nos fijamos, ¿no? O sea, si yo pincho en el SB pesos, acá el programa me dice guardado el 26 de marzo de 2013 a las 4:33 de la tarde. Y el DWG es de la misma fecha, pero de las 3 menos 1 minuto. O sea que el SB pesos tiene más información. Haber abierto sin pensar el DWG nos hubiese hecho perder información, ¿sí? Siempre este o este van a ser los más recientes. En caso de, como este archivo es temporal, si demoramos en abrirlo y no tenemos la opción del SB pesos y el DWG no se puede abrir porque el comando recover que se ejecuta automáticamente falla, entonces en ese caso, en el peor de los casos, que es muy raro que pase, tenemos de todas formas el back que por lo menos algo nos va a permitir rescatar y que siempre es anterior por lo menos al DWG. ¿Está? Por lo tanto, muchas veces va a ser el DWG el más nuevo, muchas veces va a ser el SB pesos el más nuevo, y en caso de que no tengamos acceso a ninguno de estos dos, el back por lo menos nos va a rescatar una parte de la información, ¿sí? O sea, siempre conviene acá comparar las fechas en esta parte para saber cuál es el más conveniente, pero créanme que es prácticamente imposible, si es un archivo en el que estuvimos trabajando mucho tiempo, perder toda la información. Independientemente de eso, siempre es conveniente también respaldar los archivos, ¿no? Eso es un tema que no depende del programa, pero tener respaldados los archivos en más de un lugar para evitarnos disgustos, ¿no? Pero incluso sin respaldar es muy difícil perder demasiada información si sabemos manejar el Drawing Recovery Manager.